Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Creo que ya podemos comenzar, ¿no? La clase de hoy. No se van a olvidar marcar la asistencia. Está en el chat. Bueno, vamos a tratar de continuar donde estábamos la anterior semana, ¿no? Bueno, estamos viendo nuestra práctica donde tenemos que hacer, ¿no?, algunas operaciones con señales, ¿no? Habíamos visto cómo generar, ¿no?, esta expresión, esas características, ¿no? También hacer la suma de las señales, ¿no? Entonces, y habíamos visto lo último para generar, ¿no?, una señal cuadrada, ¿no?, con una frecuencia de 20 hercios, ¿no? Y lo mismo nos piden para una señal diente de sierra, ¿no? En el caso de la señal diente de sierra, podemos copiar, digamos, estos parámetros, ¿no? Hasta podemos copiarlo todo y vamos a hacer algunos cambios. Porque la frecuencia también nos dice que va a ser, ¿no?, 20 hercios. Entonces, ¿no?, la amplitud 5. Claro que aquí había que cambiar, ¿no? Digamos, podemos cambiar, en vez de que sea quad, que sea, y el comando ya no sería square, ¿no? Como habíamos visto, el comando para generar señales diente de sierra es el comando sound. Y esto lo podemos probar dentro de lo que es el MATLAB, ¿no? Entonces, nos pedía, ¿no?, el inciso B, generar una señal diente de sierra que tenga una frecuencia de 20 hercios y una amplitud, ¿no?, en este caso de 5. Aquí no nos dicen nada del ciclo de trabajo, entonces eso tendríamos que... Entonces vamos a esperar que se cargue. Hasta mientras tuvieran alguna consulta, alguna duda. Por mi parte no, Inge. Buen día. Buen día, gracias. Ya se está cargando. Y ya está. Bueno, en este caso vamos a compartir la pantalla. Entonces lo que tenemos que hacer es copiar el código que hemos generado. Simplemente pegamos, ¿no?, y esto nos va a dar como resultado, ¿no?, la señal diente de sierra, que ahorita no se ve, pero ahorita se va a ver. Entonces el resultado sería ese, ¿no?, una señal diente de sierra con una frecuencia de 20 hercios, ¿no? O sea, simplemente de esa forma podemos generar esta señal. Entonces, si quisieran hacer algo más sobre el comando que genera, ¿no?, el comando sound, colocan head, ¿no? Entonces ahí les va a dar también. Entonces también se puede, ¿no?, colocar el ancho, ¿no?, de la señal, ¿no? Entonces, pues con este comando simplemente, ¿no?, generando un vector de tiempo, dando la frecuencia y teniendo, ¿no?, el comando sawtooth, podemos crear o generar una señal diente de sierra, ¿no?, de esta forma.
Bueno, si gustan les voy a copiar el código también al chat, ¿no? Para que puedan también ustedes probar. Bueno, entonces continuaremos, ¿no? Entonces ya hemos visto, ¿no?, las operaciones con las señales continuas, ¿no? La variable es el tiempo, t, ¿no? Tiempo continuo, ¿no? Entonces, la mayoría de estas son un poquito más fáciles, ¿no? En cambio, las señales discretas, bueno, para las señales discretas tenemos que tomar algunos, ¿no?, algunos recaudos, ¿no? Nosotros debemos crear algunas funciones, ¿no? Porque de forma, digamos, por defecto, no existen nuestras funciones. Por decir, ¿no?, la función impulso, ¿no?, que habíamos visto, ¿no?, el día de ayer, ¿no? Entonces se puede crear fácilmente. En este caso, ¿no?, lo que tenemos que darle como datos, ¿no?, es el inicio, ¿no?, desde dónde hasta dónde queremos que vaya, ¿no? Entonces, por decir, aquí tenemos que darle un valor inicial y un valor final, ¿no?, de la secuencia, y en dónde queremos que esté, ¿no?, el impulso, ¿no? Entonces, si colocamos 0, entonces por defecto nos va a dar que el valor del impulso va a estar en 0, ¿no? Entonces simplemente, ¿no?, esto es su ayuda para generar la función impulso, y dentro solo hace, ¿no?, esta función va a igualar, ¿no? Entonces nos va a generar, ¿no?, un vector n entre los límites que le vamos a dar, ¿no?, y va a colocar, ¿no?, el valor del impulso en el valor de n sub 0, ¿no? Entonces, si colocamos en 0, entonces el impulso va a estar en 0. Y solo hace eso, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer es generar esta función, ¿no? Entonces, hay que copiar tal como está, ¿no?, hasta aquí. Entonces, lo copiamos, ¿no?, y en el MATLAB vamos a crear la función, ¿no? Entonces, dentro de MATLAB, entonces tenemos que crearlo como un archivo, ¿no? Entonces generamos, ¿no?, un nuevo script y pegamos el código, ¿no? Entonces, ¿no?, y simplemente, ¿no?, una vez que lo hayamos pegado, hay que guardarlo, ¿no? Entonces lo guardamos, y MATLAB, bueno, en este caso creo que vamos a compartir toda la pantalla, no nos va a permitir. Entonces, una vez que hemos, ¿no?, copiado el código, lo guardamos, ¿no?, en mi carpeta de trabajo, en este caso MATLAB, y con el mismo nombre, ¿no?, el mismo nombre que tiene la función debe tener el archivo, ¿no? Si no, nos va a dar algún mensaje de error, ¿no? Entonces ponemos guardar y listo, ¿no? Ya estaría generado nuestra función, ¿no? Entonces vamos a borrar todo y vamos a borrar la pantalla. Entonces, para probar, simplemente generamos, ¿no?, en este caso, esta función, ¿no? Entonces, por decir, ¿no?, vamos a ver la secuencia, podemos generar cualquiera, ¿no? Le pegamos. Entonces, por decir, queremos que sea por defecto, ¿no? Entonces, por defecto, el impulso unitario vale 1 cuando n es 0, ¿no? Entonces, al colocar aquí este valor de 0, le estamos diciendo que el impulso va a estar en ese valor, ¿no?, en el valor del tiempo 0. Entonces, si todo está bien, ya ha generado las dos variables, ¿no? Y para graficar, colocamos stem n, x, ¿no?
y automáticamente, ¿no?, esto va a crear o va a generar esta gráfica, ¿no? Bueno, lo que pueden ver aquí es que la gráfica, ¿no?, como les decía, ¿no?, comienza en -2, termina en 5 y el valor del impulso está en 0, ¿no? Entonces, en 0 vale 1, ¿no? Entonces, como su definición normal, ¿no?, del impulso unitario, ¿no? Entonces, simplemente de esta forma no podemos nosotros utilizar la función, ¿no? Entonces, si quisiéramos generar otro impulso, ¿no?, por decir, ¿no?, queremos, ¿no?, una función x1, por decir, ¿no?, y que en vez de comenzar en 0, que comience en 2, ¿no?, digamos en 2 positivo. Entonces, si lo graficamos, ¿no?, en n, x1, entonces le haremos otra ventana. Entonces, en este otro caso, lo que va a hacer, ¿no?, es que va a generar, ¿no?, la función, pero en vez de comenzar en 0, ¿no?, entonces está comenzando en 2, ¿no? En 2 va a estar el impulso, ¿no? Entonces, y los mismos valores, ¿no? Comienza en -2, termina en 5, ¿no? Entonces, el valor que coloquen acá, ¿no?, va a ser el valor donde va a estar el impulso, ¿no? Por decir, si quieren que esté en un valor negativo, pueden colocarle en -1, ¿no? Porque si colocamos -2, casi no va a aparecer, ¿no? Otra figura. Y en este caso, ¿no?, lo que hemos conseguido es que nuestra gráfica, ¿no?, la señal va a ir desde -2 hasta 5, ¿no?, con esos dos, y el impulso va a estar en -1, ¿no? Entonces, directamente, ¿no? Bueno, la función también se los voy a copiar, ¿no?, por si ustedes quieren, directamente desde, en este caso, mi carpeta de trabajo. ¿Dónde están los documentos? Entonces, esta sería la función que hemos creado, ¿no? Entonces, igual la pueden ustedes copiar o también crear para hacer las pruebas, ¿no? Entonces ya estaría. Entonces ya hemos visto, ¿no?, cómo crear la función, en este caso, escalón, ¿no? El escalón, el impulso, perdón. El impulso unitario, ¿no? ¿Hasta aquí tuvieran alguna consulta, alguna duda? Bueno, creo que no, ¿no? Todo claro. Entonces, otra función que también vimos, ¿no?, y que también hay, ¿no?, en las versiones continuas y discretas, es el escalón, ¿no?, el escalón unitario. Entonces, de forma, digamos, ¿no?, para la versión discreta igual
creamos una función, ¿no? Entonces, donde, igual que la anterior, ¿no? En este caso, pero se va a llamar step sec, ¿no? O secuencia, escalón o paso, ¿no? Y hay que darle como parámetros, ¿no? Los valores. Este sería, ¿no? El valor donde se va a ubicar o comenzar, ¿no? El escalón y los límites, ¿no? Desde N1 hasta N2, ¿no? Y aquí igual, ¿no? N sería, ¿no? Un vector que va desde N1 hasta N2 y X va a ser igual, ¿no? Mayor o igual a desde el valor que tenga N sub 0, ¿no? Entonces ahí va a colocar, ¿no? Puro valores de unos. Entonces, de la misma forma, ¿no? Que la función impulso, creamos la función escalón, ¿no? Entonces, en este caso, generamos otro archivo, ¿no? Lo pegamos y hay que también guardarlo, ¿no? Entonces, en este caso, para el escalón, entonces, el nombre de la función debe ser el mismo que el nombre del archivo, ¿no? Entonces, la función se llama stepsec, entonces el archivo también tiene que llamarse stepsec, ¿no? Para que no hayan problemas, ¿no? Entonces vamos a borrar estas ventanas, las vamos a cerrar, vamos a borrar todos los datos por si acaso. Entonces, si queremos generar un vector, ¿no? O una función escalón, entonces simplemente lo que tenemos que hacer, ¿no? Es generar el escalón, ¿no? Entonces, ¿no? De la misma forma que hicimos, ¿no? En el otro caso. Este escalón igual, ¿no? Va a estar en 1, pero podemos hacer que comience en 0. Y lo graficamos, ¿no? Con el comando stem n, x, ¿no? Y entonces, nuestra gráfica, ¿no? Entonces, nos va a mostrar, ¿no? La señal que comienza en -2, termina en 5, y en todos esos, ¿no? Puntos, desde 0, ¿no? Hasta 5, hay solo unos, ¿no? Aquí 1, 1, 1, puro purcitos, ¿no? Entonces podríamos tal vez, ¿no? Mejorar tal vez el axis, ¿no? Vamos que vaya desde -3 hasta 6, ¿no? Que vaya en el eje X desde -1 hasta 2, ¿no? Por decir. Pues con esto vamos a poder ver un poco más, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Lo que hemos creado es una señal, ¿no? Que comienza en -2 y termina en 5, ¿no? Entonces, y asigna valores de 1 desde el valor 0, ¿no? Desde 0 hasta 5, ¿no? Digamos, ¿no? Lo hace. Y de la misma forma que en el anterior caso, ¿no? Entonces, nosotros también podemos generar, ¿no? Otras funciones, ¿no? Por decir x1, este comience en 2, ¿no? Por decir, puede comenzar en 2. Y generamos otra ventana de gráficos, ¿no? Y hacemos, ¿no? La gráfica mn, x1. Entonces, en este caso, o la señal, ¿no? El escalón que hemos creado, ¿no? Comienza en 2 y va a terminar en 5, ¿no? Pero toda la señal va desde -2 hasta 5, ¿no? Entonces
este valor no es el que va a dar el origen, digamos, ¿no?, de la señal. Y también, si quieren, podemos hacer con un valor negativo, ¿no?, en -1, ¿no? Si colocamos en -1 y lo volvemos a graficar, ¿no? Y en este caso, el escalón, ¿no?, va a comenzar en -1 hasta 5, ¿no? Entonces, desde -2 a 5, ¿no?, toda la señal, ¿no? Entonces, todos son puro unos nomás, ¿no? Bueno, no sé si tienen hasta aquí alguna consulta, alguna duda. Ningún ingeniero. Gracias, gracias. Bueno, digamos que estas son las funciones especiales, ¿no?, que hay que crear. Bueno, una cosa interesante que es un tanto difícil, ¿no?, en las señales, más que todo discretas, ¿no? Las señales continuas, como han visto, hacer la suma es relativamente fácil, ¿no? Pero las señales discretas, ¿no?, pueden tener algunas cualidades distintas, ¿no? Una puede comenzar en un valor, digamos, -2, ¿no? La otra puede comenzar en un valor -1, ¿no? Una terminar en 2, la otra en 4, ¿no? Entonces, y al hacer la suma, bueno, ahí tenemos algunos problemas, ¿no? Entonces, para evitarnos esos problemas, ¿no?, de hacer la suma directa, en el caso de las señales discretas, podemos crear esta función, ¿no? Entonces, esta función lo que va a hacer es sumar, ¿no? Solo suma dos señales, ¿no? Se llama SIGAD, entonces, y lo que hace es implementar esta operación, ¿no? X1n más X2n, ¿no? Entonces cada una de las señales, ¿no?, tienen que tener sus correspondientes amplitudes, ¿no?, X1 y X2, y sus valores del tiempo, ¿no? Entonces lo que hace el programa es calcular, ¿no?, la duración del valor final de la suma, ¿no?, tomando en cuenta el valor mínimo, ¿no? Calcula el valor mínimo del N1 y de N2, ¿no? Y también calcula el valor máximo, ¿no?, de N1 y también de N2, ¿no? Entonces, y en función a eso, ¿no?, hace el valor total de N, ¿no?, para la señal Y, ¿no? Y en el siguiente caso, ¿no?, genera un vector de ceros, ¿no? Y en este caso lo que hace, ¿no?, es comparar las dos duraciones, ¿no?, de los dos. Y al final lo único que va a hacer es sumar, ¿no?, Y1 más Y2. Entonces aquí está tratando de encontrar, ¿no?, los valores máximos y mínimos. Y de acuerdo a eso, encontrar los valores, ¿no?, para poder sumarlos, ¿no? Entonces como que trata de igualar los valores en el tiempo, ¿no?, para que no hayan errores, ¿no?, en el sistema, ¿no? Entonces, en este caso vamos a hacer la prueba, ¿no?, de esta función. Entonces lo copiamos. Vamos a generar otro archivo, ¿no?, de función. Entonces hay que también guardarlo, ¿no?, con el nombre, ¿no? El nombre de la función debe ser el mismo que el nombre del archivo, ¿no? Entonces lo guardamos, ¿no? Y en este caso, ¿no?, hay que crear, ¿no? Vamos a borrarlo todo. Entonces primero vamos a ver las dos señales, ¿no? Entonces aquí tenemos N1, ¿no?, y N2, ¿no? Vamos a borrar esta gráfica.
señal x1, ¿no? Entonces la vamos a graficar, ¿no? Vamos a hacer una gráfica con un subplot. Son 3, entonces vamos a colocar 3 por 1, ¿no? Y la gráfica en el primer valor, ¿no? Stem n1, x1. Entonces nuestra primera gráfica, ¿no? Va desde menos 2 hasta 2, ¿no? Y sus valores serían 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces, tal vez para que se vea mejor, vamos a hacer un axis, ¿no? En el eje X, digamos, ¿no? Que vaya desde menos 3, 3. Y de 0 hasta 6, para que se pueda ver mejor, ¿no? Entonces, con esto, digamos, ¿no? Tendríamos ya esta señal, ¿no? Entonces, en menos 2, ¿no? Vale 1, en menos 1 vale 2, ¿no? En 0 vale 3, en 1 vale 4 y en 2 vale 5, ¿no? Entonces solo tiene estos valores, ¿no? La señal x1, ¿no? Sería la primera, ¿no? Y lo que queremos hacer es sumarle a esta otra señal, ¿no? Que tiene estas otras. Esta comienza en menos 1, termina en 4, ¿no? Y sus valores son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces vamos a hacer también un plot en la posición 2, ¿no? Y vamos a colocar n2, entonces en la posición 2, ¿no? Tenemos, ¿no? Esta otra gráfica, ¿no? Esta comienza en menos 1 y termina en 4, ¿no? Entonces, y desde ahí va de 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces podríamos mejorar un poco con un comando axis, ¿no? Para que se vea mejor. Entonces, ¿no? Que comience en menos 2 hasta 5, ¿no? Y para que se vea el 6, que esté en 7, ¿no? Y en este caso, ¿no? Esta sería nuestra señal, ¿no? Entonces, bueno, como ven, las dos señales, ¿no? Son distintas, ¿no? Una comienza en menos 2 y termina en 2. La otra comienza en menos 1 y termina en 4, ¿no? Entonces, si quisiéramos sumarlas, entonces ahí tendríamos nosotros que sumar, ¿no? Los que están en la posición menos 1 con la menos 1, los que están en la 0 con la 0, ¿no? Entonces, para evitarnos esos errores, ¿no? De hacer la suma directa, entonces vamos a utilizar nuestra función, ¿no? Entonces en este caso, la operación correcta, ¿no? Sería usar esta función. Entonces, le damos, ¿no? Como parámetro, agregar aquí, ¿no? La llave. Entonces, el vector, ¿no? Entonces, y n, que sería la respuesta, ¿no? Y hay que darle, ¿no? Como parámetro x1 con su correspondiente n1 y x2 con su correspondiente
N2, ¿no? Entonces, y esto automáticamente va a generar dos vectores y N, ¿no? Y por último, ¿no? Podemos graficarlo, ¿no? Subplot, en este caso, N, Y, ¿no? Ahí, entonces 3,1, 3, ¿no? La posición 3 y stem recién N, Y. Entonces, la gráfica final, ¿no? Entonces, va a sumar los valores, ¿no? En este caso, en menos 2, ¿no? Tendría que sumarse con la posición menos 2 de acá, ¿no? Entonces, este vale 1, entonces este vale 0, ¿no? Entonces, 1 más 0, 1, ¿no? Entonces, aquí tenemos un menos 1, este vale 1 y este vale 2, ¿no? Entonces, y este tendría que valer 3, ¿no? En la posición 0, este vale 2 y este vale 3, ¿no? 3 más 2, 5, ¿no? Y así van sumándose, ¿no? Cada uno en la posición 3, ¿no? Entonces este vale 5 también, ¿no? Entonces quedan 5. Y en la 4 como no hay, ¿no? Entonces se queda en 5 también, ¿no? En este caso, ¿no? En 6, perdón. Entonces de esa forma es en la que se debería hacer las sumas, ¿no? Entonces tratar de que coincida, ¿no? Cada uno con su posición, ¿no? Entonces vamos a tratar de mejorarlo, esta gráfica con el axis, ¿no? Tendría que ir desde menos 2, ¿no? Hasta 6, ¿no? Tomando en cuenta que uno comienza en menos 2, no, menos 3 tendría que ser. Menos 3 hasta 7, ¿no? En el caso de la suma, el valor máximo al que llega sería en este caso 10, ¿no? Hasta 10. Entonces aquí digamos hasta 5. Aquí que vaya hasta 10. Entonces eso va a alterar esta, ¿no? Entonces, ¿no? Esta va desde menos 2 hasta 4, ¿no? La suma final. Y en menos 2, ¿no? Vale 1, ¿no? Y así, en menos 1 vale 2 más 1, 3, ¿no? Entonces, y el valor máximo sería en 2, ¿no? Entonces, en 2 este vale 4 y este vale 5, ¿no? Aquí tendríamos un valor de 9, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Y como no hay entre 100 y 4, estos dos se repiten, ¿no? Este sería 5 y este 6, ¿no? Bueno, no sé si tienen hasta aquí alguna consulta, alguna duda. Mientras les voy a copiar los archivos, ¿no? En este caso, este. ¿Puedes explicar el código ATSIS, por favor? El código de la suma. Sí, y el Ya. ATSIS para mejorar la gráfica, Inge. El axis, ¿no? Sí. Ya. Bueno, como ustedes ven, ¿no? En el caso de las gráficas, eh, por defecto, ¿no? El programa lo que hace es darnos los valores iniciales y finales, ¿no? Que nosotros tenemos, ¿no? Dentro de las funciones, ¿no? Que hemos creado.
pero no se ve muy bien, ¿no? Entonces, para poder nosotros mejorar un poco las gráficas, ¿no? Entonces, estamos utilizando el comando axis, ¿no? Entonces, si ustedes no recuerdan, entonces, el comando axis, ¿no? Nos permite ¿no? colocar los límites tanto, ¿no? para el eje X como para el eje Y, ¿no? Entonces, se puede hacer hasta en 3 dimensiones, ¿no? Pero nosotros solo estamos haciendo en 2, ¿no? Entonces, hay que especificar, dice, el valor mínimo que queremos, el valor máximo, el Y mínimo, ¿no? del eje y también, ¿no? del Y máximo del eje Y, ¿no? Entonces, por decir, ¿no? En la última gráfica le hemos dado como valor mínimo para X, ¿no? -3 y valor máximo para X 5, ¿no? Entonces, esos valores son los que se muestran aquí, ¿no? Entonces, aquí dice -3 y aquí dice 5, ¿no? Con un valor máximo, ¿no? Y lo mismo en el eje Y, ¿no? Entonces, vamos de 0 hasta un máximo de 10, ¿no? Entonces, nosotros podemos modificar eso, ¿no? de acuerdo a la calidad de la gráfica que queramos, ¿no? Porque si lo volvemos a hacer por defecto, no vamos a volver a hacerlo. Entonces, van a ver que, bueno, si bien está bien la gráfica, ¿no? Pero estos puntos, ¿no? Los puntos iniciales no se ven muy bien, ¿no? El final tampoco, ¿no? Entonces, y si colocamos el comando axis, ¿no? Como acá, entonces podemos, ¿no? mejorar un poco la calidad de nuestra gráfica, ¿no? Para poder ver mejor, ¿no? todos los puntos, ¿no? Esa era tu consulta. Sí, ya. Gracias. De nada, gracias a ti. Entonces, ya hemos visto lo que es, ¿no? En este caso, la suma, ¿no? La función para la suma, que, bueno, como les digo, no sería fácil simplemente colocar un más, ¿no? Como hicimos en tiempo continuo, pero la diferencia es que en tiempo discreto, ¿no? Las señales no siempre, ¿no? van a estar en los mismos puntos, ¿no? Hubiera sido fácil colocar un más si es que las dos señales no coincidían, ¿no? Por decir, esta señal comenzaba en -2 y 2 y esta otra también, ¿no? Entonces simplemente colocábamos un más a x, x1 más x2, ¿no? Y ya estaría bien. Pero como no coincidan y puede no coincidir, entonces hemos realizado este archivo de función, ¿no? Lo mismo también puede ocurrir en el producto, ¿no? Entonces, en el caso del producto, ¿no? por algún motivo, ¿no? puede ser que en nuestras señales tampoco coincidan, ¿no? los valores del tiempo más que todo, ¿no? Entonces, igual que en el caso de la suma, ¿no? Entonces generamos, hay que darle de datos, ¿no? Los vectores de la señal 1, de la señal 2 y el mismo programa, ¿no? Nuestro programa va a encontrar el valor mínimo, ¿no? El valor máximo. Bueno, esto creo que no tiene que estar como comentario. Los va a igualar, ¿no? Entonces, y al final, ¿no? Tomando esos datos, le vamos a hacer el producto, ¿no? El producto de los dos. De tal forma que, ¿no? se multipliquen siempre los valores que queremos, ¿no? Los valores donde hay señal, ¿no? Entonces, igual que en el anterior caso, ¿no? Lo que tenemos que hacer es crear otro archivo de función, ¿no? Entonces, por decir, ¿no? creamos el archivo, en este caso sería sigmult, ¿no? Entonces, lo guardamos igual, ¿no? Como sigmult. Y de la misma forma, ¿no? vamos a borrarlo todo.
Y vamos a cerrar también esta ventana gráfica. Y de la misma forma vamos a crear en este caso. Era que dejemos, ¿no? Son los mismos valores. Vamos a recrearlos entonces. Entonces tenemos el valor de N1 y de N2, ¿no? N1 vamos a graficar, ¿no? Entonces N1 es la misma señal, ¿no? Desde -2 hasta 2, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces para que se vea un poco mejor, ¿no? Volvemos a su comando axis más. Y ahí lo vamos a poder ver un poquito mejor, ¿no? Luego, lo mismo hay que hacer para N2. Entonces, en este caso, N2 va desde -1 hasta 4, ¿no? Y vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? La amplitud. Y volvemos a hacer su gráfica, ¿no? Entonces, ¿no? Ahí tendríamos X1 y X2, ¿no? Y por último, bueno, vamos a tratar de mejorar un poco con el comando axis, ¿no? Entonces, en este caso, ya lo tenemos un poco mejor, ¿no? En este caso, igual que en el anterior, ¿no? Solo que ahora vamos a hacer la multiplicación, ¿no? Entonces, nuestra señal resultante sería en este caso Y, ¿no? Y N, ¿no? En este caso ya no sería sig A, ¿no? Entonces, tendríamos que colocar sig mul, entonces que llame a la función de multiplicación y que en este caso, igual que en el anterior, grafique en la última posición, ¿no? Y lo que va a hacer es graficar, ¿no? Bueno, en este caso vamos a hacer que de la misma forma que en el anterior, ¿no? Hay que verificar un poco el axis, ¿no? En este caso estábamos acá, pero en este caso va a ir de -3, ¿no? Hasta 5, está bien, pero un máximo de 21, porque en este caso es producto, ¿no? Uno de los productos ha llegado hasta ahí. Entonces ahí podemos ver, ¿no? El resultado del producto, ¿no? Entonces en la posición -2, ¿no? Entonces en -2, ¿no? Hay este valor, ¿no? Este valor que en este caso, ¿no? Es 1, ¿no? Este vale 1. Y en la posición -2, entonces, en la señal 2, ¿no? Digamos, en X2, vale 0. Entonces, 1 por 0, entonces sigue siendo 0, ¿no? Ahí se queda como 0. En la posición -1, aquí tenemos, ¿no? Este vale 2, ¿no? Y este vale 1. Entonces, 2 por 1, entonces aquí tendría que ser 2, ¿no? Está bien. En la posición 0, ¿no? Tenemos 3 y este vale 2, ¿no? Entonces 3 por 2, entonces aquí tendría que ser el valor de 6, ¿no? En la posición 1, este vale 4 y este vale 3, ¿no? 4 por 3, entonces aquí tendría que ser 12, ¿no? Está bien.
En la posición 2, ¿no? Este vale 5 y este vale 4. Por 5 por 4, entonces nos da un valor de 20, ¿no? Más grande. Y bueno, en la posición 3 este vale 0. 3 por 0 nos va a dar 0. Y este vale 6, ¿no? Entonces 6 por 0, que tampoco no hay, ¿no? Entonces es también 0. Entonces, por eso estos últimos, ¿no? Como los últimos ya no tenían con qué multiplicarse, entonces se han convertido en ceros, ¿no? Entonces, y nuestra señal final, ¿no? Tiene aquí un valor de 2, 6, 12 y 20, ¿no? Como resultado. Bueno, no sé si tienen hasta aquí alguna consulta, alguna duda. Bueno, entonces es relativamente, digamos, fácil, ¿no? En este caso, utilizando estas funciones, ¿no? Claro, como les decía, no solo en el caso de las señales discretas que, digamos, no tengan los mismos valores, ¿no? De inicio y final, ¿no? De las secuencias, ¿no? Bueno, otra operación que también hemos visto, ¿no? Es la operación de desplazamiento, ¿no? Entonces, habíamos visto, ¿no? Que esta simplemente implica mover la señal en el tiempo, ¿no? Claro que en el caso de las señales continuas, ¿no? Como hemos visto, simplemente, ¿no? Colocando un valor acá en la función se puede realizar, ¿no? Pero en el caso de las señales discretas hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Lo que hace es mover, ¿no? De acuerdo al valor que nosotros, ¿no? Le demos, ¿no? Para su desplazamiento, y simplemente, ¿no? El valor de y lo va a igualar, ¿no? Con el valor que tenga la señal original, ¿no? Entonces, esta función es relativamente fácil de escribir, ¿no? Entonces podemos colocar, ¿no? Lo copiamos, generamos un archivo m también, ¿no? La función sig shift, entonces desplazar la señal, la guardamos igual, ¿no? Con ese nombre, y vamos a probar, ¿no? En este caso, bueno, igual vamos a borrar esta ventana. La señal inicial, ¿no? Del ejemplo dice, es una señal que va desde -2 hasta 3, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Bueno, -1 con rojo, que debe ser no válido, ¿no? Entonces, vamos a hacer un subplot, ¿no? Para ver las dos señales. Y que se grafique, ¿no? Stem m, x, ¿no? Entonces la señal que graficamos, ¿no? Desde -2 hasta 3 comienza en 0 hasta un valor máximo de 5, ¿no? Entonces igual, ¿no? Si queremos mejorar, podemos hacer un axis, ¿no? Colocar desde -3 hasta 4, ¿no? Y que vaya de 0 a 6, ¿no? En el eje X. Pues con eso vamos a poder ver mejor, ¿no? Entonces, cómo es la señal, ¿no? Hasta si queremos le podemos colocar un título, ¿no?
el XY. Y ahí va a aparecer el título arriba, ¿no? Y lo que queremos probar es desplazar esta señal. Entonces, en este caso, ¿no?, hay que llamar a la función. En este caso, ¿no?, lo vamos a copiar. Entonces, con este comando estamos llamando a esta función y le estamos diciendo que se desplace en 3 unidades, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tendríamos que hacer para verificar es 2, en este caso 2, 1, 2. Hacemos el comando stem n, y, ¿no? Bueno, entonces la señal EDN, que sería la señal. Entonces, si todo está bien, entonces nos va a generar, ¿no?, la señal. En este caso se va a desplazar 3 unidades hacia el lado derecho directamente. Entonces, en vez de lo que estaba en -2, entonces ahora es 1, ¿no? Entonces, la posición que estaba en -1 ahora es 2, ¿no? La que está en 0 ahora está en la posición 3, ¿no? Entonces, y como recuerdan, ¿no?, esta operación no modifica lo que es la amplitud, ¿no? Solo modifica el tiempo, ¿no? Entonces, si quisiéramos mejorar un poco, ¿no?, su gráfica, podríamos nosotros aumentar un axis, ¿no? Entonces, el axis en este caso nos convendría que vaya desde 0, ¿no?, que comience en 0 en el eje X hasta un valor máximo de 7, ¿no?, para que se vea todos los cosas. Y en el eje, sí, ¿no?, máximo va a 5, entonces en este caso también estaría bien hacerlo. Y así podríamos ver, ¿no?, las dos señales que son idénticas en lo que es la amplitud, ¿no? Entonces tenemos 0, 1, 2, 3, 5 y 6, ¿no? Pero en el tiempo no son distintas, ¿no? Esta comienza en -2, termina en 3, esta comienza en 1 y termina en 6, ¿no? Entonces se ha desplazado 3 unidades hacia el lado derecho, ¿no? Entonces, con esta función hacemos eso, ¿no?, desplazamos la señal, ¿no? Bueno, solo los voy a copiar también en ese archivo. La función de desplazamiento, ¿no?, el shift, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna consulta hasta aquí, alguna duda. Bueno, creo que no, ¿no? Entonces, otra operación que también hemos visto, ¿no?, es la operación de reflexión, que, como habíamos visto, simplemente consiste en dar la vuelta, ¿no?, a la señal. Entonces,
como dice aquí, ¿no? Va a implementar, ¿no? Y de n va a ser igual a x de menos n, ¿no? Entonces, para hacer eso, ¿no? Utiliza esta función, ¿no? Vamos a ver qué hace esta función flip. Entonces, vamos a borrar. Esta función dice retorna, ¿no? El valor de A, ¿no? Las columnas, pero flipadas, o sea que se les da, como se dice, la vuelta, ¿no? La dirección. Lo que está a la derecha se va a la izquierda, ¿no? Entonces, ¿no? Como que hace lo que queremos, ¿no? Invierte, ¿no? El vector. Entonces, por decirnos, si nosotros generamos un vector A, ¿no? Valga en este caso 1, 2, 5. Decimos en este caso B va a ser entonces el resultado del comando lo que va a hacer es darle la vuelta, ¿no? Entonces el 5 que estaba al final se va a venir al principio, ¿no? Y el 1 al final, los demás igual, ¿no? Van a ir dando, como que dándose la vuelta, ¿no? Bueno, y el 3, digamos, es el que se mantiene igual, ¿no? En este caso por las características que tiene esta señal. Entonces simplemente al utilizar esta función, ¿no? En la función que vamos a crear, Fold, estamos haciendo la operación de reflexión o le estamos dando vuelta, ¿no? A lo que es la señal, ¿no? Entonces por decir, ¿no? Vamos a generar la función también, la función Fold. Entonces en este caso, ¿no? Igual que nosotros, solo lo vamos a guardar, ¿no? Con el mismo nombre. Entonces, ¿no? Por si acaso. Todo. Y dice que debemos generar los vectores. En este caso, la señal inicial, ¿no? Entonces, lo vamos a copiar y la vamos a pegar, ¿no? En este caso, hay un pequeño error aquí. Y lo que vamos a hacer es, creo que es la misma señal, ¿no? Sí, es la misma. Entonces, la señal X, ¿no? Que va desde -2 hasta 3, ¿no? Entonces, ¿no? Comienza en 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, lo que vamos a hacer es darle la vuelta, ¿no? Entonces, utilizando el comando sigfold. Entonces, en este caso, generamos un nuevo valor de y el nuevo valor de x, ¿no? Entonces, y,n, ¿no? Sigfold x, m, ¿no? Los dos valores. Y en este caso, bueno, vamos a hacer el sub 2, 1, 2, ¿no? Grafiquen la señal n, y, ¿no? Entonces, si todo está bien, entonces nuestro resultado va a ser la señal invertida, ¿no? Entonces, en -3 valdría 5, ¿no? -2, -1, 3, ¿no? En 0, 2, en 1, 1 y en 2 valdría 0. Entonces, es como si le hubiéramos dado la vuelta, ¿no? Entonces vamos a mejorar un poco la gráfica. Entonces vamos a colocar en este caso nuestro axis que vaya desde -4 hasta 3, ¿no? Para que se vea todo
menos 4 en el eje X, ¿no? Y en el eje Y de 0 a 6 también, ¿no? De 0 a 6. Y ahí vamos a ver un poquito más claro lo que ha ocurrido. Entonces quiere decir que lo que estaba, ¿no?, con una posición 3, entonces ha ido a la posición menos 3 y valía 5, ¿no? Lo que estaba en la posición 2, se ha ido a la posición menos 2, vale 4, ¿no? Lo que estaba en la posición 1, que valía 3, se ha ido a la menos 1 y vale 3, ¿no? En la 0, ¿no?, valía 2, entonces se ha mantenido hasta de acá, ¿no? En la 1, que valía menos 1, entonces ahora está en la posición 1 positivo, y de la menos 2, ¿no?, se ha ido a la posición 2, ¿no?, con su correspondiente valor. Entonces es como si le hubiéramos dado la vuelta, ¿no?, o estuviéramos viendo a través de un espejo esta señal, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Vamos a copiar también esta función. Bueno, creo que no hay consultas, ¿no? Bueno, ahora hay que ver algunos ejercicios, ¿no? Bueno, en este caso vamos a ver el archivo de Word, ¿no? Bueno, en este caso dice, ¿no?, en el inciso A, tenemos una señal, ¿no?, que se conforma, ¿no?, de dos señales, ¿no?, dos señales delta, ¿no? La señal delta es el impulso, ¿no?, en este caso, y la U es el escalón. Entonces, para que recuerden, entonces una comienza, digamos, ¿no?, en 2 y la otra comienza en, este comenzaría en menos 2, ¿no?, y este comenzaría en 4, ¿no? Entonces, y los límites que nos dan es desde menos 5 hasta 5, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es generar, ¿no?, los comandos, dice, y graficar las secuencias, ¿no?, de esos intervalos, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer, ¿no?, en este caso es tratar de ir, ¿no?, uno por uno, ¿no? Entonces generando cada una de las secuencias, ¿no? Entonces, en este caso, por decir, ¿no?, primero generamos, ¿no?, la secuencia, o podríamos generar las dos, ¿no?, dependiendo cómo podríamos hacer. Entonces, en este caso podríamos, ¿no?, para practicar, generar, digamos, una por una, ¿no?, tomando en cuenta estos valores, ¿no? Entonces, por decir, ¿no?, ya sabemos que esta es la secuencia, el impulso, ¿no? Entonces buscamos la función impulso, ¿no? Entonces, tendríamos que usar esta de acá, ¿no?, la secuencia del impulso, ¿no? Entonces, tendríamos que ver cómo modificamos, ¿no?, esta señal, y de acuerdo a eso, ¿no?, generar lo que son, ¿no?, los valores, ¿no? Entonces, en este caso podríamos directamente, ¿no?, utilizar lo que ya sabemos aquí, ¿no? Tendríamos que multiplicarle 2, ¿no?, 2 por el impulso. Entonces, los límites son desde menos 5 a 5, ¿no? Eso nos dice aquí, ¿no?, va desde menos 5 a 5, y en este caso la señal tiene que estar en
Bueno, nosotros sabemos que tendría que estar en -2, ¿no? Entonces, sí o sí, hay que decir que el impulso tiene que estar en la posición -2, ¿no? La otra señal, digamos, ¿no? La señal x1, podemos colocar aquí, x1, x2, digamos, n2, sería con un signo negativo, ¿no? Y en este caso comenzaría en 4, ¿no? El impulso estaría en 4, ¿no? Y los límites serían desde -5 hasta 5, ¿no? Entonces los dos van a ir de -5 a 5. El impulso estaría en -2 y de esta otra estaría en 4, ¿no? Entonces podríamos hacer, ¿no?, la gráfica. Vamos a ver. Entonces, 3, ¿no? 3, en este caso la S es minúscula, 3,1,1, que grafique N1, ponga de título y hacemos, ¿no?, otro subplot para, en este caso, bueno, como es lo mismo, vamos a ver, y ya copiar. Pero esta sería la posición 2, ¿no? Y tendríamos aquí la posición o la señal x2, ¿no?, con su correspondiente valor de n, ¿no?, x2. Y lo que nos faltaría sería hacer la operación final, ¿no? Entonces podríamos hacer de diferentes formas, ¿no? En este caso se podrían sumar directamente las dos, ¿no?, debido a que, como se dice, estamos tomando que las dos comienzan en -5 y terminan en 5, ¿no? Entonces podríamos generar, ¿no?, un vector n, ¿no?, genérico, que vaya desde -5, 5, ¿no? Y decir que x, ¿no?, sería esta señal, ¿no?, la primera x1, por decir, menos esta otra señal, ¿no? Y al final hacer la gráfica, ¿no?, cuando su plot desde es 1, 3, ¿no? Sería. Y graficar n, x, ¿no? Y de título le colocamos, ¿no?, la señal x más. Aquí vamos a tratar de ver, para que no nos dé mensajes de error, de copiar las comillas, ¿no? En este caso, vamos
Vamos a ver si se copia. Bien, estas son las correctas porque si no lo copiamos directamente, ¿no?, con las comillas que era Word, nos va a mandar un mensaje ¿no?, diciendo que ese carácter no es válido. Entonces, ¿no?, ya hemos generado los dos, los hemos graficado por separado y al final los estamos sumando, ¿no?, y graficando. Entonces vamos a copiar y lo vamos a pegar, ¿no? Entonces esto lo cerramos todo. Hay un pequeño error, ¿no? En este caso no ha generado las gráficas. El error está en el producto, ¿no? Entonces, en el caso del producto, nos habíamos olvidado que debemos de colocar un punto, ¿no? Vamos a ver si con eso funciona. Vamos a tratar de ver primero esto. Funciona así, pero no nos deja multiplicar, ¿sí? No se puede colocar por los argumentos, ¿no? Déjenme ver por qué no me deja multiplicar, ¿no? Qué raro. Colocando de esta forma sí da, pero X. Si coloco, tal vez cuando coloco X, N, ahí da el mensaje de error. El error fue ese, ¿no? Entonces solo podemos generar, vamos a invertir eso, ¿no? Control X, no nos deja generar también el valor del vector. Entonces simplemente que genere el valor de X2, de acuerdo a eso, a ver, para ver si se puede graficar. Entonces aquí sería todo en función de n, ¿no? Así. Vamos a ver si haciendo esta modificación logra funcionar, ¿no? Ahora sí, ¿no? Entonces el error era por la función que no nos dejaba, ¿no? Entonces en este caso, bueno, lo que estamos viendo ya es la respuesta final, ¿no? Entonces tenemos aquí las tres señales, ¿no? Entonces la señal X1, ¿no?, tiene un impulso, ¿no?, que vale 2 en la posición -2, ¿no? Y
tiene, ¿no?, la señal x2, un impulso, ¿no?, que vale -1 en la posición 4, ¿no? Y al final, ¿no?, la suma de las dos, o la resta, nos da esta señal, ¿no? Entonces, que corresponde, ¿no?, a un valor en -2 de 2 y a un valor de -1 en la posición 4, en el valor 4, ¿no? Entonces, este código también se los voy a compartir, ¿no?, para que ustedes lo puedan realizar también, ¿no? Entonces, ese sería el inciso A, ¿no? Entonces, hasta ahí, ¿tuvieran alguna consulta, alguna duda? Ya es lo que dice volver a explicar de x1 igual a 2 por considerar un set. Hola, hola, te escuchaba un poquito entrecortado. ¿Qué decías? ¿Y será que puede volver a explicar, por favor, la función INSEP con x1 igual a 2 por INSEP -2 -5, 5? Ya, claro, claro. Bueno, en este caso, la primera, ¿no? Lo que queríamos hacer no era colocar directamente x1 n1, pero no nos ha dado la opción por esta, ¿no?, por el producto, ¿no?, por el producto. Entonces, lo que estamos haciendo es generar esta señal, ¿no? Esta señal, digamos, es la señal x1, ¿no? Entonces, los límites van a ir desde -5 a 5. Pero sabemos, ¿no?, que esta operación hace que esta señal, ¿no?, la señal 2 delta n más 2, esté en la posición -2, ¿no? Entonces nosotros no lo hubiéramos dibujado primero, entonces hubiéramos visto nuestro eje, ¿no? Entonces, y en la posición, en este caso, ahí me he equivocado, esta era positiva, ¿no? Entonces en la posición -2, entonces aquí, aquí tiene que valer un 2, ¿no?, en -2. Este corresponde a este de acá, ¿no?, a este valor. Y el otro, ¿no?, este otro valor, ¿no?, tendría que estar en la posición 4, entonces por decir por acá, y valer, en este caso, tener un valor de -1, ¿no? Entonces, en la posición del tiempo n, ¿no?, de 4. Entonces, lo que hemos hecho con el programa, ¿no?, es simplemente hacer que cumpla eso, ¿no? Entonces, sabemos que este 2 sería, ¿no?, de la amplitud, ¿no?, y este otro, ¿no?, este -2, sería por este valor de acá, ¿no?, aunque en la función original está con +2, ¿no? Entonces ustedes se acuerdan, ¿no?, que al hacer la operación de reflexión, ¿no?, cuando el signo es positivo, entonces se desplaza en esta cantidad hacia la izquierda, ¿no? Y si el signo es negativo, entonces se desplaza en esta cantidad hacia la derecha, ¿no? Eso debido a las operaciones, ¿no? Tenemos que igualarlo a 0, ¿no? Entonces, en este caso, cuando lo igualamos a 0, entonces n-4 igual a 0, nos va a dar n igual a 4, ¿no? Y en este otro caso, n más 2 igual a 0, entonces nos va a dar n igual a -2, ¿no? Entonces, digamos que por eso es que aquí tenemos este 4, ¿no?, para generar esta de acá. Y aquí tenemos este -2, ¿no?, para generar esta otra. ¿Esa era tu pregunta o está todo claro?
Sí, jefe. Gracias. De nada. Bueno, entonces lo que tendríamos que hacer ahora es el inciso B, ¿no? Bueno, aunque tal vez no lo vayamos a terminar, ¿no? Entonces, esta sí es una señal un tanto más larga, podríamos decir, ¿no? Tiene más componentes. Entonces, para poder realizarla, digamos, ¿no? Nosotros tendríamos que definir, ¿no? Primero, para no equivocarnos, ¿no? Una parte de la señal, ¿no? Por decir, ¿no? Esta primera parte, ¿no? Entonces, n, ¿no? El tiempo iría de 0, debido a que nos dice acá, ¿no? Que generemos toda esta señal entre 0 y 20, ¿no? Y tendríamos que utilizar la secuencia, ¿no? Primero el escalón, ¿no? El escalón unitario. Entonces, si nos recordamos, aquí arriba teníamos, ¿no? Nuestra función escalón, ¿no? La step sec, ¿no? Entonces tenemos que usar esta. Entonces vamos a copiar, ¿no? Entonces, en este caso, para que no nos dé como en el anterior problemas, digamos que generaríamos la señal X1, ¿no? En este caso, para hacer esta señal de acá, ¿no? Esta señal correspondería simplemente a 0, ¿no? Y que vaya de 0 a 20, ¿no? Entonces, con esto ya tendríamos esta de acá, ¿no? Y aquí mismo tal vez, ¿no? Podríamos generar menos un sec, una secuencia escalón, ¿no? En este caso, que comience, esto tendría que comenzar en 10, ¿no? En 10, y que vaya también de 0 hasta 20, ¿no? Solo estaríamos primero probando esta señal, ¿no? Entonces sería una señal que va de 0 hasta 10, nomás tendría que, ¿no? Y todos tendrían que valer un 1, ¿no? Para probar si es que funciona o no, ¿no? Entonces, tenemos que graficar, ¿no? Vamos a graficar stem n, x1. Y está bien, ¿no? Entonces, lo que tenemos es, ¿no? Una señal escalón, digamos, ¿no? Que comienza en 0, ¿no? Y terminaría en este caso en 9, ¿no? Entonces, como hemos puesto 10, entonces los valores, ¿no? En 9 se han ido también. Entonces, de 0 a 9 hay puro 1, ¿no? Entonces, la primera parte de la señal dice que hay que multiplicarle por n. Entonces, multiplicándole por n, vamos a ver si es que se puede realizar, ¿no? Esta. Vamos a ver. No, copiamos. No nos va a dejar, ¿no? N punto por, al revés. Entonces, si lo graficamos, ¿no? Estaría bien, ¿no? Entonces, sería como una pendiente, ¿no?
que va desde 0 hasta 9, ¿no? Y en cada uno de los valores vale, digamos, ¿no? En 0 vale 0, en 1, 1, en 2, 2, en 3, 3. Entonces, y esta sería la primera parte de la señal, ¿no? Bueno, creo que vamos a quedar aquí por hoy, ¿no? Y vamos a ver, ¿no?, de continuar la próxima clase. Aunque la próxima clase vamos a ver más que todo vamos a repasar para lo que sería nuestro examen del primer parcial, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Vamos a hacer ejercicios tipo examen, Inge. Sí, la próxima semana, ¿no?, vamos a tratar de recordar todo lo que hemos hecho y vamos a practicar para el examen de la próxima semana. Sí, Inge, por favor, haremos ejercicios tipo examen. Yo opino lo mismo que mi compañerito. Sí, vamos a hacer, no se preocupen, chicos. Gracias, Bueno, Inge. muchachos. Entonces, no se olviden de venir asistir el próximo miércoles, ¿no? Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, Inge.